Padre eterno, te pido en este momento sabiduría para exponer tu palabra. Te pido perdón, Señor, una vez más por mis faltas. Te pido perdón, Padre eterno, por mis flaquezas, por mis debilidades. Te pido, Padre, que me reivindique, que me des fuerzas para dictar tu palabra. Te pido, Señor, que quites de mí toda intención humana y que prevalezca, Señor, la guianza de tu espíritu en los dichos de mi boca, por medio de tu palabra, en el nombre de Yeshua. Asimismo, Señor, presento esta audiencia en tus manos y a todos los que se conectan por YouTube en diferido puedan ser tocados, Señor, por medio de la palabra, por medio de la reflexión, las conclusiones y lo más importante, la lección aprendida de tu palabra. Y que conforme a ello, Señor, nos comprometamos cada día más contigo y esto nos permita, Señor, potencialmente estar mucho más seguros, caminar con mayor seguridad, caminar, Señor, con mayor templanza, caminando, Padre, con mayor dominio propio, venciendo así a todo mal y a toda debilidad que toca nuestros cuerpos. Te pido, Padre, asimismo, en la administración de tu palabra, que tú traigas convicción de pecado, que tú traigas sanidad a nuestras almas, a nuestros corazones, que tú nos permitas identificar, siendo redarguido por tu espíritu, en qué cosa estamos flaqueando, estamos cometiendo errores, y que conforme a esa conciencia podamos arrepentirnos y cobramos fuerzas, Padre, y cobremos fuerza para entonces decidir renunciar o al menos decidir empezar una lucha en contra de aquello que nos aqueja, en contra de aquello, Señor, que se ha vuelto en nuestro contra y nuestro peor enemigo, y que al final, Padre, nosotros podamos vencerle en este tiempo. Vivimos tiempos difíciles y tiempos cruciales, Señor, para la historia de Venezuela, para la historia contemporánea de Venezuela. Y yo te pido, Padre, que este remanente fiel y a todos aquellos que nos logran captar, según su compromiso con nuestra nación, puedan ser entes de cambio en un futuro, en un mediano plazo, Padre eterno. Que tú en medio nuestro puedas escoger gente que pueda servir a distintos ministerios, a distintas áreas de servicio, y que desde lo espiritual, partiendo de todo, Padre, seamos sensibles para servir a tu reino, que es lo más importante, Padre mío. Síguenos tú transformándonos como lo has venido haciendo. Permite que mañana sea mejor que ayer, pero que hoy, al menos hoy, empiece a ser mejor que ayer, Padre. Ayúdanos, dirígenos, condúcenos y permítenos salir con beneficios en medio de este día. Háblanos por tu palabra. En el nombre de Yeshua, amén y amén. Amén. ¿Hay paz? ¿Hay shalom? Qué bueno, mis amados. Esta porción, mis amados, lleva por título Bejá Lotejá. Bejá Lotejá traduce cuando enciendas. A propósito de una instrucción que el Eterno le da a Moisés, para que éste a su vez lo haga saber a los levitas, ¿verdad? Cuando enciendas la lámpara, cuando enciendas la menorá, que era este candelabro que se encontraba en el recinto sagrado. Esta porción se encuentra en Números, Bemidbar, Números capítulo 8, versículo 1 al capítulo 12, versículo 16. Que el Eterno nos ayude, amén, en el desarrollo de este tema. Que Él alumbre nuestros ojos del entendimiento para recibir su revelación de lo alto. Y es que en esta porción se nos da a conocer cómo Aarón es mandado a encender las velas de la menorá, candelabro de 7 brazos. Había dicho que fue una instrucción que el Eterno le da a Moisés, le da es a Aarón la instrucción. Y la tribu de Leví es iniciada en el servicio del santuario, ¿sí? Se va a inaugurar el servicio en el santuario. También en el relato no vamos a conseguir la instrucción del Eterno de constituir un segundo Pesaj. Este va a ser instituido en respuesta a la petición de algunas personas que se preguntaron por qué seremos desfavorecidos. Y fue elevada por un grupo de hebreos que no pudieron ofrendar el sacrificio pascual en el momento adecuado por haber estado ritualmente impuros. La mayoría de ellos por estar de luto. Ya voy a explicar eso más adelante. El Eterno instruye a Moisés sobre los procedimientos para los viajes y campamentos de Israel en el desierto.
Y la gente viaja en formación desde el monte Sinaí, donde habían acampado cerca de un año. Aquí es cuando la palabra nos relata, como lo habíamos leído minutos antes, que cada vez que la nube se posaba, ellos allí entendían que debían detenerse en el camino. Y esto variaba en el tiempo, podía ser un día, podía ser 2 días, podía ser de la noche a la mañana, podía ser una gran estación de muchos días, de varios meses, en algunos casos hasta de un año. Variaba. Pero era cuando se movilizaba la nube, cuando el pueblo se movilizaba. Y lo primero que aprendemos de este relato es que nosotros debemos conocer la voluntad del Eterno para movernos al compás de Él. Para movernos cuando Él se esté moviendo y para detenernos cuando Él se detenga. Amén. Hay momentos en tu vida donde el Eterno te moviliza, te lleva a otra instancia, te lleva a otro lugar, te lleva a otra etapa, te lleva a un trabajo, te lleva a un emprendimiento, te lleva a un cambio sustancial en tu vida. Cuando esto es así, es probable que Él se esté movilizando en su voluntad. Y si Él se está movilizando, tienes que moverte, no quedarte estancado. Pero también ocurre lo contrario. Hay veces que el Eterno posa su nube, posa su voluntad en tu vida, en un lugar, en una etapa. Y como tú no toleras el lugar, sales corriendo de ese lugar. Pero si sales sin su nube, sales en su presencia. Lección a aprender. Muévete solo cuando la nube se mueve. Ahora usted me pregunta, ajá, Rafael, pero si yo no veo la nube, ¿cómo sé yo que la nube se detiene o se mueve? Sé parte del campamento y reconocerás cuando la nube se mueve o se detiene. Pero tiene que estar en el campamento, no aislado, no en otro lugar. Tiene que estar en el campamento. Amén. Y el campamento acá es la congregación. La gente está insatisfecha por el pan del cielo, el maná, y demandan que Moisés les provea carne. ¿Saben? Ya he perdido la cuenta de las veces que he leído la Torá. Y caigo en conciencia en este día cómo la gente murmura en contra del maná. Yo tenía presente que ellos murmuraban porque no había pan. Pero no había caído en cuenta que se habían quejado ahora por el pan. ¿Sabes? Según mi memoria siempre era porque no tenían pan. No, es que también se quejaron del pan que el Señor les dio. Impresionante. Por eso debemos leer las Escrituras N veces. Para ver siempre detalles dentro de detalles. Y esto no es malo. No es un tema de falta de memoria. Es que en la medida que vas aprendiendo, tú te detienes en detalles. Y es necesario que tú crezcas en alguno de esos detalles. Porque allí operan principios y mandamientos. Pero mientras eso ocurre, todo el resto del tiempo va transcurriendo. El conocimiento va transcurriendo. Hasta que en un nuevo ciclo, por eso es que el Señor se mueve de forma cíclica, el Eterno así permite que en otro ciclo tú puedas ver otras verdades dentro del mismo principio o dentro de su misma verdad. Qué impresionante es la multiforme sabiduría de lo alto. Amén. Seamos parte de ella. Anhelémosla. Deseémosla como a niños. Amén. Moisés designa 70 ancianos a quienes emana de su propio espíritu para asistirlo con la carga de gobernar al pueblo. Miriam habla negativamente de Moisés y es castigada con Sarat, una especie de lepra, una afectación en la piel. Moisés reza por su curación y toda la comunidad espera 7 días para su recuperación. Quiero acotar acá que también en este relato se nos da a conocer cómo Moisés ora al Eterno porque ya está agotado de las quejas del pueblo, ya está agotado de la carga que representa el pueblo y él empieza a pedir ayuda. Y es como el Eterno envía a 70 hombres para que también les sea impartido del espíritu que el Eterno ha entregado a él. De manera que estos hombres empiezan a hacer ahora para el pueblo unos dones espirituales vivientes. Empiezan a ser movilizados a través del Espíritu del Eterno en la manifestación de los dones. Y particularmente en esta historia se da a conocer el don de la palabra profética, el don profético. Para aquellos que creen que el don de la profecía es solamente para los tiempos del apóstol Pablo y el pacto renovado después del Mesías. No, señor, eso inició en la Torá. Amén. Los dones del Espíritu
surgieron en la Torá. ¿Cuál es la diferencia? Que ellos seguían dependiendo de Hashem. Mientras que en el pacto renovado, hasta la época contemporánea, la gente depende más de los dones que de Hashem. Debemos aprender a depender de Hashem para operar en los dones. Debemos aprender a depender de Hashem para ser llenos de su espíritu, y operar así en medio de sus dones, de los dones espirituales. Pero no es algo nuevo, está presente en las Escrituras. Finalmente, se va a ver en este relato cómo Miriam habló negativamente de Moisés, con buena intención, pero habló de forma negativa de Moisés, y esto trajo como consecuencia la afectación del Zaraat. Bien, sin embargo, nuestro énfasis se va a concentrar inicialmente en algunos de estos aspectos. Ya verán allí en el desarrollo del tema. Y vamos a iniciar con la lectura en Números, capítulo 8, versículos 1 y 2. Habló Adonai a Moisés y le dijo, habla a Aarón y dile. Hago otra corrección. Dije al principio que había hablado a Moisés, después que Aarón. La verdad es que habló a Moisés para que Moisés le hablara a Aarón. Cuando enciendas y hagas elevar las luminarias, habrán de alumbrar las 7 lámparas hacia la parte delantera de la menorá, del candelabro. ¿Qué instrucciones tenemos acá y qué implicaciones tiene esto en lo espiritual? Ya lo vamos a ver. En el recinto sagrado, contextualizo para quienes no conozcan el detalle, hemos aprendido que en el recinto sagrado estaba la menorá. Era una gran lámpara. Todo se hace en la imagen de que era una lámpara así de mano, porque las lámparas de hoy en día generalmente son portátiles, tú la llevas así de mano, ¿verdad? La pones decorativa en la mesa de noche, en tu habitación, o la colocas en algún lugar de adorno en tu casa, pero es portátil. La verdad es que la lámpara en el recinto sagrado era más alto que una persona, o más o menos, en promedio, el alto de una persona. Era muy pesada y era de oro macizo. Si mal no recuerdo, su peso era de 500 kilogramos. Era muy pesada. Por lo tanto, para encender cada una de sus luminarias, el sacerdote debía subirse como especie de un estrado para alcanzarla y encender cada una de ellas. ¿Ok? La iluminación y el resplandor de esta menorá, de esta lámpara, menorá es lámpara en hebreo, la iluminación al recinto representaba la presencia divina en ese lugar. Cuando Yeshua hace alusión que nosotros somos la luz del mundo, esa alusión a que somos luz del mundo es una referencia a la menorá, que en calidad de discípulos del Mesías nos corresponde ahora a nosotros alumbrar como alumbraba esta menorá en el recinto sagrado y en el lugar donde se colocara. Esta iluminación en el recinto sagrado salía por su alrededor y alumbraba la parte central. Ya años más tarde, cuando ya era constituido un templo, la iluminación del templo constituía el centro de la ciudad. Todo el mundo podía verlo a la distancia. Por eso es que la luz tiene que ser puesto en lo alto, a la vista de todos, para poder verlo todo. ¿Ok? Y esa es la demanda que Yeshua hace de nuestras vidas, que seamos luz, que estemos encendidos. Ahora, estar encendidos de la mano con el hecho de ser lleno por su espíritu tiene íntima vinculación con el tema. Porque esta lámpara tenía por combustible aceite de oliva. Y hemos aprendido incluso en otras porciones, cuando el Eterno dio la instrucción de que extrajeran el aceite, la oliva, perdón, el aceite de oliva de las aceitunas machacadas, hemos aprendido que nosotros representamos esa aceituna, que necesitamos ser triturados para que se extraiga de nosotros lo mejor de nosotros. Porque eso va a ser el combustible que va a permitir que el Espíritu de Hashem, el fuego de Hashem, encienda nuestras vidas. Ese encendido de velas, ese acto de que nosotros seamos luz, va a implicar un combustible que es su espíritu, una llama que es su espíritu, pero una mecha que es tu ser, tu alma, negándote a ti mismo a diario, permitiéndote ser quemado por su fuego.
Este aceite debía ser puro para que la mecha absorbiera el combustible, el aceite. De haber impurezas en él, en algún punto se retenía esa absorción. Esto implica que nuestras almas deben ser limpias para que el Espíritu de Hashem nos permita ser encendidos, o nos permitamos ser encendidos por la mano de Hashem. Pero al mismo tiempo, esta lámpara tenía 7 brazos, y esto tiene su razón de ser. Esto guarda relación con los 7 espíritus de Hashem. Es una profecía de la cual habla el profeta Isaías, de los 7 espíritus de Dios. Y siempre hemos hablado de un solo espíritu. ¿Cómo que 7 espíritus de Dios? Eso tiene su entendimiento y su lugar. No es que hay 7 espíritus por separado. El espíritu de Hashem es uno solo, pero el espíritu de Hashem obra en 7 dimensiones, donde manifiesta a su vez 7 tipos de atributos. ¿Ok? De manera que cuando el profeta Isaías hace alusión a los 7 espíritus de Hashem, realmente lo que está hablando es de 7 atributos, de 7 espectros, de 7 principios en la cual opera el espíritu de Hashem. Y nosotros estamos llamados, si somos templo y morada del espíritu de Hashem, en reflejar esos 7 espíritus, esos 7 atributos. ¿Cómo lo vamos a ver? Veamos. La menorá tenía 7 brazos. Cada brazo representa un atributo. Quienes llevaron la cuenta del Homer antes de la celebración de Shavuot, sabíamos que cada semana estudiábamos, reflexionábamos, meditábamos en relación a un tipo de atributo y a la vinculación o relación entre ellos, ¿cierto? Esos atributos guardan también íntima relación con cada brazo de la menorá. Una de ellas era Nexaj. Nexaj tiene que ver con perseverancia, con la persistencia. Luego, Gesed. Gesed tiene que ver con bondad. Después, Hotmah. Hotmah guarda relación con sabiduría. En el centro nos conseguimos con Keter, que traduce como corona. Tiene que ver con un ámbito de autoridad. No es propiamente un atributo, sino un estado de autoridad. Para tú llegar a ese estado de autoridad, los otros 6 atributos deben estar de lleno en ti. Solo Yeshua y probablemente el apóstol Pablo pudieron alcanzar esta estatura espiritual. ¿Ok? Porque Yeshua, para que surgiera virtud de él, para que saliera de él poder, cuando la mujer de flujo de sangre le toca, fue un hombre extraordinario que predicó el reino y trajo el reino entre los que estaban presentes a causa de que estos atributos abundaron en su alma. Entonces él estaba en una posición de autoridad que le permitía tener una corona, al punto que fue convertido en rey de los judíos. Keter, corona. Él reinó y él reina. Amén. Luego vamos a Binah. Binah tiene que ver con entendimiento. Entendimiento. Tú puedes conocer de algo, pero no puedes tener entendimiento de él. Yo conozco a Caracas, pero no tengo entendimiento de ella. ¿Sí? No sé por dónde se sale, cuáles son sus avenidas principales, dónde se sitúa su historia, dónde están ubicados. A diferencia de una persona que haya vivido toda la vida en Caracas, que haya transitado por todas las calles, avenidas, lugares, y tiene entendimiento cómo está configurada la ciudad. ¿Sí ves la diferencia? Eso ocurre con la palabra. Tú puedes tener un conocimiento básico de la palabra, pero el entendimiento dentro de ella tiene un trecho, tiene un camino, tiene un precio a pagar. Pero está abierto para todos. Amén. Luego vamos con Geburah. Geburah tiene que ver con disciplina. Y finalmente Job, que traduce resplandeciente. Y esta luz resplandeciente
Guarda a su vez relación con humildad. Mientras más humilde es el hombre, más brilla para el Eterno. Por eso dice el texto, y lo leímos en el relato, ¿cierto? Que aconteció después de que Miriam hablara mal de Moisés, negativamente de Moisés. Ella habló negativamente de Moisés, no habló mal de él. Hay diferencias también en eso. Pero acto seguido el texto te dice, pero el hombre, Moisés, era el hombre más humilde sobre la tierra. ¿Qué tiene que ver ese comentario, acto seguido, de que alguien hablara negativamente de él? Bueno, eso hace el Eterno cuando alguien es humilde y alguien habla negativamente o habla mal de esa persona. Pueden pasar, mis hermanos. Gracias. ¿Lo vemos? ¿Todos ubicados acá? Entonces, repaso una vez más. Es necesario que nuestras lámparas sean alumbradas. ¿Pero por qué tiene 7 brazos? Porque hay 7 atributos que nosotros tenemos que impulsar y desarrollar. ¿Lo vemos? En la configuración de personalidad que el Eterno dotó en su vida, probablemente usted desarrolle una más que otra, eso no está mal. Pero lo que sí es importante es que usted cobre conciencia de desarrollar cada uno de estos atributos. ¿De acuerdo? Entonces, cuando obtenemos o nos desarrollamos en estos 6 atributos, viene sobre nuestras vidas, en la unión de cada uno de estos atributos, a su vez, otros estados espirituales. Entonces, podemos ver que en el centro de la lámpara, la primera unión la genera Da'at. Y Da'at tiene que ver con ciencia o conocimiento, cualquiera de las dos. Ciencia o conocimiento. Da'at es ciencia o conocimiento, pero es un conocimiento íntimo. ¿Ok? Es un conocimiento íntimo. A la luz de las Escrituras y desde el pensamiento hebreo, tiene una definición un poco diferente a como pudiéramos verlo nosotros en el mundo occidental. Las Escrituras, en Bereshit, en Génesis, dice que el hombre conoció a su mujer. Y cuando hace referencia de que conoció a su mujer, bien sabemos nosotros que no se trató de mucho gusto, mi nombre es Rafael, ¿cómo es tu nombre? María. Ah, ya conoció a María, no. Este conocimiento, a la luz de las Escrituras, tiene que ver con que hubo intimidad. ¿Sí lo ves? Eso es Da'at. En otra porción de las Escrituras, los profetas declaran que el pueblo pereció por falta de conocimiento, por falta de Da'at. Y se escribe tal cual, Da'at. Y este conocimiento no era un entendimiento intelectual de quién era Hashem. No. Este Da'at obedecía a un conocimiento íntimo con Hashem, a tener una relación, una comunión, una vida en el Espíritu dirigida por Hashem. ¿Sí? No era solamente conocer letras. Desde luego que todo el pueblo sabía quién era Hashem. Tú le preguntabas a un hebreo en la antigüedad quién era Hashem y él te decía, sí, el Dios de nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, el que nos sacó de la tierra de Egipto, pero seguía adorando a Baal. ¿Ves? Entonces había un entendimiento de quién era Hashem, mas no había intimidad con él. Entonces, por no tener esa intimidad con él, ellos perecieron. Hashem nos demanda en el día de hoy a conocerle íntimamente. Amén. A acercarnos a él íntimamente. Da'at. También el desarrollo de estos atributos produce Tiferet. Tiferet está relacionado con belleza, una belleza espiritual. Hay gente que alcanza belleza espiritual. La gente no se detiene en lo físico, en la imagen física, sino en lo que nutre la persona, en lo que transmite la persona. En pocos hombres de Dios, tú puedes reconocer esa belleza espiritual. ¿Sabes? Es la persona que en la primera visual ya te genera confianza. Ya tú crees en la persona. Eso es Tiferet, belleza. Eso lo desarrolla el individuo cuando tiene estos atributos desarrollados al menos de forma estable. ¿Ok? Camina en ellos. ¿Sí? Es cuando tú confías en esa persona a ciegas. Él no me va a fallar.
Y si de casualidad me falla, Él me va a comunicar por qué. Y si me falla, estoy seguro o estoy segura que es algo de fuerza mayor. Porque lo que le caracteriza a Él es ser confiable. ¿Sí o no? Ser confiable. Eso es una persona que tiene tiferet, tiene belleza espiritual. Vea usted, si usted analiza y relaciona estos atributos en la vida de Yeshua, ¿cree usted que a Yeshua le faltaba uno de ellos? No, le abundaba. Estos atributos le abundaban. ¿Sí? Dicen los sabios que un justo se caracteriza por estar lleno de estos atributos. Y para los días de Yeshua se creía que los más sabios habían obtenido 7 de estos atributos desarrollados en su vida. Yeshua tenía 8, porque Yeshua gozó del derecho de ser coronado. De ser coronado. Le pregunto a usted, ¿usted tiene dudas de eso? La historia lo confirmó. Si había dudas. Increíble, ¿verdad? Entonces, Él, nuestro maestro, nos invita a nosotros a ser como Él. Puede que estemos lejos, pero si tú das un primer paso, vas a estar más cerca que al hecho de detenerte en el camino. Entonces, el desafío de hoy es dar un paso. Demos un paso. Si usted cree que está lejos, dé un paso. Pero un paso le va a cortar más la distancia y al momento presente si no damos el paso. ¿Sí o no? Después viene Yesop. Yesop tiene que ver con fundamento. Fundamento. En el pensamiento hebreo es la columna principal que sostenía la casa. Ese es el fundamento. Debe haber fundamento. ¿Ok? Fundamento tiene que ver con muchas cosas. Fundamento tiene que ver con los principios de las escrituras que son inalterables. ¿Sí? Con el carácter del Mesías que es inalterable. Con el carácter del Eterno que es inalterable. Tenemos que ir nutriéndonos de estos atributos para que en nosotros haya fundamento. Y no nos movamos aunque venga la corriente. Yeshua enseña a modo de parábola, enseña sobre una casa que fue edificada sobre la roca y otra que fue edificada sobre la arena. ¿Han leído esa historia? ¿Sí? ¿Qué pasa con la que fue edificada sobre la arena? Era fácil de excavar, era fácil de construir, pero cuando vino la tormenta tumbó aquella edificación. Por el contrario, quienes edificaron sobre la roca, que implica mayor esfuerzo, cuando vino la tormenta, la casa se mantuvo en pie. Entonces hay que sobreedificar la roca. ¿Y quién es la roca? El Mesías. ¿Quién es nuestro fundamento? El Mesías. El fundamento es el Mesías. La belleza espiritual, por referencia, la tenemos en el Mesías. Y finalmente, la base que sostiene la lámpara es Malhut. Y Malhut guarda relación con reino. De hecho, traduce reino, gobierno, liderazgo. Yeshua, ¿qué vino a enseñar? ¿Judaísmo? Yeshua, ¿qué vino a enseñar? ¿Cristianismo? Vino a enseñar, literalmente, según la historia, Torah. Pero en sí, voy más allá. Porque los fariseos de su época también enseñaban Torah. Pero había una diferencia entre los fariseos tradicionales y él. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque él trajo la Torah a la práctica. No se quedó en la teoría, en lo intelectual. Él lo trajo a la práctica, manifestando poder. Así es, aparte. La enseñaba y la cumplía, gracias. Había una diferencia con los fariseos que ellos la enseñaban, mas no la cumplían. Por lo menos no a cabalidad. ¿Sí? Entonces, eso le permitió hacer la Torah viviente. Y al ser la Torah viviente, permitía que el reino de los cielos viniera en ese momento. Por eso que después de algunos milagros, según relata el texto, él declaraba, he aquí el reino de los cielos ha venido entre nosotros. ¿Sí? Esa frase no es porque era la moda, era un dicho, no. Es que el reino, el poder de lo alto, se había manifestado en una sanidad. Se había manifestado trayendo liberación a un endemoniado o a un poseído. Había manifestado su poder para traer libertad a los oprimidos. Algo cambiaba en una mala noticia. Algo cambiaba en un conflicto. Algo cambiaba. ¿Por qué? Porque el reino se hacía presente en medio de él. Pero eso no era soplar y hacer botellas.
Para que el reino se manifestara, era necesario que estos atributos fueran desarrollados en un individuo. Por eso Yeshua creció en todo conocimiento, gracia y sabiduría. ¿Ok? Para que él en su estructura, en su llamado, en su misión divina, tuviera cargado de Tiferet, Yesod y Malhut. Esa es la columna central de estos atributos. Y a esto estamos llamados nosotros a desarrollar. Por eso el Eterno le dijo a Moisés, dile a Aarón que enciendan. Él, por su espíritu, hoy nos dice a nosotros, enciéndete. Enciéndete. Desarrolla estos atributos. Enciende cada uno de estos atributos en tu vida. Amén. Enciende cada uno de estos atributos en tu vida. Zacarías capítulo 4, versículo 1 al 6. Hay una profecía relacionada con esta acción de encender la menorá. Dice el texto, volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Dije, veo una menorá, toda de oro, con una ampolla en su vértice. Tiene 7 lámparas y 7 boquillas para las 7 lámparas que lleva encima. Hay también 2 olivos junto a él, uno a su derecha y otro a su izquierda. Proseguí y dije al ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Me respondió el ángel que hablaba conmigo y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Dije, no, mi Señor. Prosiguió él y me dijo así, esta es la palabra de Adonai a Zorobabel, no con ejército ni con fuerza, sino solo con mi espíritu, dice Adonai, Sebaot de los ejércitos, vencerás. Aplauda a su padre, te lo está diciendo. Bendito Hashem. Es una lucha, amado. Porque cuando usted ve alrededor y ve al enemigo y ve que todas las limitaciones van en contra suya, que todo dicta, que la real verdad dicta que todo está en tu contra y que te está dominando y que estás limitado y que ya no puedes y que ya no tienes fuerza y que te sientes ya vencido, es en ese momento cuando el Eterno te promete que no será con ejército, no será con provisiones, no será con bienes materiales, ni con fuerza, sino con su espíritu con la cual tú vencerás. Amén. Es de ejercitarnos, porque es bueno creerlo en un instante, pero debemos mantenernos en ello. Y allí el desafío, el mantenernos en ello. Declara el Salmo 118, 8 y 9. Mejor es confiar en Adonai que confiar en los hombres. En medio nuestro han habido personas que han confiado más en los hombres que en el Todopoderoso. Y el Espíritu de Hashem te lo trae a memoria, no para señalarte ni condenarte, sino solo para que rectifiques. Dice el versículo 9, mejor es confiar en Adonai que confiar en los magnates, en los poderosos. El Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 12, declara, una vez más Yeshua se dirigió a la gente y les dijo, yo soy la luz del mundo. En otras palabras, él estaba diciendo, yo soy la menorá. Yo soy como la menorá del recinto sagrado, yo soy la menorá para el mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amado, no sé qué es lo que estés atravesando, pero sea lo que sea, lo que estés y lo que estemos atravesando, porque yo también soy parte de ese sistema, ¿verdad? Lo que enfrentamos o afrontamos en nuestra vida en este momento actual. Créanme que sea lo que sea, problemas de deuda, problemas de salud, problemas económicos, problemas sentimentales, problemas matrimoniales, familiares, etcétera, etcétera, sea cual sea la necesidad, allí hay carencia de luz. Escúchame, allí hay carencia de luz. Y Yeshua te dice que si andas con él, tú tendrás la luz de la vida.
Lo que necesitamos es luz. Or en hebreo. Or. Luz. Porque con luz no es que te liberas del problema, pero vas a ver cómo liberarte del problema. En el mundo hay mucha gente en oscuridad, ¿sí? En tinieblas. Y es por medio de esas tinieblas que ellos desconocen qué es lo que deben hacer para solucionar el conflicto que estén atravesando. Pero cuando Yeshua llega a sus vidas, Él les alumbra. Y en esa luz ellos pueden ya ahora ver con qué cosa pueden contrarrestar ese mal que están enfrentando. Porque la luz disipa las tinieblas. La primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 4 al 9, declara: les escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa. Este es el mensaje que hemos oído de Él y que le hemos anunciado. Adonai es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de su Hijo Yeshua, el Mesías, nos limpia de todo pecado. Hay un condicionante, por allí tienen como un amuleto la sangre del Mesías. Resulta que las Escrituras dicen que la sangre de Él nos limpia de todo pecado cuando estamos en comunión con Él. Amén. No es solo un amuleto de que yo tengo una vida perversa y por su sangre Él me libra de los pecados. No, yo debo tener comunión con Él, es lo que dice la Escritura. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende la lámpara y se pone debajo de la cesta, sino en el candelero, y alumbra a todo lo que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. ¿Cómo alumbramos para otro? Hablándoles de la palabra, hablándoles de la promesa de redención, hablándoles de un mensaje de esperanza, siendo ejemplos, teniendo buena actitud, siendo buen ejemplo en el entorno donde te encuentres, laboral, familiar, en el entorno donde te encuentres. No se trata de ser perfecto, pero que en el momento que cometas el error y dejes de estar alumbrando, reconozcas, pidas perdón y restituyas tu luz. Amén. No porque una lámpara se quemó en casa, tú la dejas así de por vida. Si se quemó, tú la restituyes, ¿cierto? Tú la cambias, tú la reemplazas. Pero tú buscas luz en medio de la oscuridad. No piensen que he venido para abolir la Torá o los profetas. No he venido para abolirla, sino para cumplirla. Para mostrarles cómo interpretarla correctamente. Porque de cierto les digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde perecerá de la ley, hasta que todas las cosas sean cumplidas. De manera que cualquiera que desatare uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñare a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los hiciere y los enseñare, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque les digo que si vuestra justicia, nuestra rectitud, no fuere mayor que la de los escribas y de los fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Algunos ejemplos que nos permiten comprender cómo es caminar en luz. Amén. Siguiendo su palabra, interpretando su palabra como la interpretó el Mesías, siguiendo al Mesías porque interpretó correctamente su palabra y enseñando los mandamientos a los hombres. A los hombres hay que enseñarles los mandamientos. Hay principios de vida que son mandamientos. Tú ves a alguien deshonrando a sus padres y tienes que llamarle, según la circunstancia, el momento, tienes que llamarle. Mira, ¿sabes qué? Honra a tu padre y a tu madre. Las Escrituras dicen que serán de larga vida sobre la tierra si tú le honraras. Amén. Debemos alumbrar para gozar también de dirección divina. Veamos, Números capítulo 9, versículos 17 al 23. Cada vez que la nube era alzada sobre el tabernáculo,
los hijos de Israel partían. Y el lugar donde la nube se detenía, allí los hijos de Israel acampaban. Al mandato del Eterno, no era por decisión de ellos. Vamos a aparcar de acá porque no me gusta el lugar. Vámonos de acá que acá pega mucho calor. Vámonos de acá porque acá llueve mucho. No. Acampaban cuando la nube se detenía y marchaban cuando la nube era movilizada. Al mandato del Eterno los hijos de Israel partían y a su mandato acampaban. Mientras la nube permanecía sobre el tabernáculo, ellos permanecían en el campamento. Cuando la nube continuaba sobre el tabernáculo, muchos días, los hijos de Israel guardaban la observancia del Eterno y no partían. Otra vez la nube permanecía sobre el tabernáculo cierto número de días y al mandato del Eterno acampaban y al mandato del Eterno partían. Cuando usted decide salir de un lugar, asegúrese que es la palabra de Hashem que le está indicando que se movilice. Nunca olvide eso. A veces la nube permanecía solo en la tarde hasta la mañana y era alzada la nube por la mañana. Ellos partían. O bien quedaba un día y una noche, pero en cuanto era alzada la nube, ellos partían. Bien fueran 2 días, un mes, un año. Mientras la nube se demoraba sobre el tabernáculo, reposando sobre él, los hijos de Israel permanecían acampados y no marchaban. Pero en cuanto ella era alzada, ellos partían. Usted dirá, sí, pero dice una vez más lo mismo. Y lo reitero y lo repito otra vez. Y habrá el más carnal que dice, pero qué fastidio, ¿por qué lo dice tantas veces? Tiene su razón de ser. Por orden del Eterno acampaban y por orden del Eterno partían. Ya lo leíste arriba, lo vuelve a decir. Guardando lo dispuesto por el Eterno, según el mandato que el Eterno les transmitía a Moisés. No hay que ser sabio, amados, para suponer al leer las Escrituras que esto sea algo importante de tanto que se repite. ¿Sí? No hay que ser tan sabio para comprender que al final lo que te quiere dejar claro el Eterno es que, hey, si te vas a mover, asegúrate que es cuando yo decida que te muevas. O que debes quedarte porque yo decida que te debes quedar. Hablemos un poco de la desesperación. Es un relato que aparece también en esta porción de las Escrituras. Números 11, del 1 al 8. Pero aconteció que el pueblo comenzó a murmurar amargamente a oídos del Eterno. Y el Eterno lo oyó y se encendió su ira. De manera que el fuego del Eterno ardió contra ellos y consumió un extremo del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró al Eterno. Y el fuego se extinguió. Y llamó el nombre de aquel lugar Tabirá, porque el fuego del Eterno se había encendido contra ellos. Y la chusma, ¿ustedes recuerdan la serie del Chavo? Cuando Kiko le reprochaba a don Ramón, ¿verdad? Chusma, chusma. Bueno, eso es bíblico. Y la chusma que iba en medio de ellos sintió otra vez un gran deseo. Y los hijos de Israel también lloraron y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? ¿Saben qué es ese gran deseo? Ambición. Cuando tú te juntas con una persona ambiciosa, escucha esto, amado, esto es una lección de vida. Si usted se junta, se vincula, permanece, se relaciona con una persona ambiciosa, si usted no vela, usted pudiera añorar lo mismo. Miren lo que dice el texto. La chusma sintió otra vez un gran deseo y los hijos de Israel también lloraron. ¿Sí? Empiezas a desear lo mismo. Eso se contagia. Eso influye. Y aquí quiero invitarles a todos, mis amados, si en algún momento se consiguen con alguna chusma, que siempre va a haber porque eso es parte de la dinámica del pueblo, del crecimiento. ¿Sí? De hecho, a veces le metemos al chusma. ¿Sí? Es sabroso señalar al chusma, pero qué difícil es que cuando nosotros hacemos el papel de chusma, a otros nos señalen a nosotros, ¿no? Entonces tenemos que velar para que ninguno sea chusma. Pero lo que va a ser inevitable en el reino es que eventualmente tú te consigas con un chusma, que te hable de forma negativa, que te hable sobre sus ambiciones personales, que te dé sus propias opiniones antes que las disposiciones que el Eterno da o dirige en un momento dado, etcétera, etcétera. Esos chusmas existen. Esas chusmas existen. Y su papel es no quedar contagiado
bajo esa chusma, sino al contrario, no permitirte que esa chusma te venga con ese tipo de comentarios. Entonces ellos dijeron, ¿quién nos diera comer carne? ¿Cómo nos acordamos del pescado que en Egipto comíamos de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, de la cebolla y los ajos? Pero ahora esta alma se reseca. Imagínense hasta dónde llegó la queja. Pues nada ven nuestros ojos sino este maná. Padre. Y el maná era como de semilla de culantro y su aspecto como el del bedelio. El pueblo se dispersaba para recogerlo y lo molían en molino y lo machacaban en morteros y lo cocían en ollas y hacían bollos con él y su sabor era como el sabor del bollo de aceite. Por la noche, cuando el rocío descendía sobre el campamento, el maná descendía con él y oyó Moisés al pueblo, como familias enteras lloraban, cada cual a la entrada de su tienda. Y la ira del Eterno se encendió grandemente. Y también fue desagradable ante los ojos de Moisés. Entonces dijo Moisés al Eterno, ¿por qué maltratas a su siervo? ¿Por qué no he hallado gracia ante tus ojos para que hayas echado la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Acaso concebí yo a todo este pueblo y lo engendré? Para que me digas, cárgalo en tu pecho, como una nodriza lleva al que mama a la tierra que prometiste con juramento a sus padres. ¿De dónde tengo yo carne para todo este pueblo? Pues lloran ante mí diciendo, danos carne que comer. Este deseo por comer carne, mis amados, guarda relación con la inconformidad, cuando estamos inconformes con todo. Es increíble cómo ante momentos de la vida tan gratos, tan buenos, tan motivadores para nosotros ser agradecidos, veamos siempre lo malo. Es increíble. ¿Se ha topado usted con ese tipo de personas? Hay muchos. En nuestro entorno hay muchos. ¿Sí? Yo me he sorprendido, así como Moisés se desagrada de ver cómo aquellas familias lloraban a la puerta de sus campamentos, imagínense. Me he sorprendido cómo mucha gente, por ejemplo, en nuestra dinámica interna, cuando realizamos las convocatorias con esfuerzo de muchas personas, haya gente que vea es lo negativo y se enganche con lo negativo. Impresionante. No se ve todo el esfuerzo ni todo lo bueno, sino lo malo. Impresionante. Es impresionante. Esas son las personas, amados, que solo piden carne. Cuando Hashem está dispensando maná. No puedo yo solo soportar todo este pueblo. Me es demasiada carga esta carga para mí. Si hacías de tratarme, mátame del todo. Si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego para que no vea yo más tu mal. Quienes servimos al Eterno y alcanzamos este nivel de sensibilidad, tal cual, mis amados. No es un tema de rencor, de odio, de no querer al que no quiera participar, al que no quiera sumarse, al que no quiera servirle al Eterno, porque lo que genera, por el contrario, es dolor. Y ante percibir ese dolor, he vivido etapas donde yo he percibido ese dolor, donde al ver la ingratitud de mucha gente que se supone conoce al Señor, genera ese dolor. Y ese dolor, amados, lo que produce es un desvanecimiento, un agotamiento tal que te lleva a expresarse en alguna cosa, Señor, si no voy a servir para tu obra, yo prefiero que me cortes. Yo estoy consciente y no lo he hecho 100% bien, no soy perfecto en la hora que tú me has encomendado, pero si mi esfuerzo da este resultado, yo prefiero que me cortes. Yo le digo francamente, mis amados, y a las pruebas me remito, ¿cuántos hombres estamos en la sala? Somos muy pocos. Y yo creo, amados, que yo no me he conducido con un modelo tan negativo como para que hayan tan poca cantidad de hombres. No sé si me explico. ¿Sí lo ven? Si mi esposa lo hiciera absolutamente todo, yo no llevara la carga o no llevara parte de la carga, yo puedo comprender que mayoritariamente fueran mujeres, porque naturalmente ella va a influir más sobre las mujeres que sobre los hombres.
Pero esa no es la realidad en la comunidad. Hay una cuota, pero no es el reflejo de lo que yo veo. La valentía que a mí me caracteriza, y sea la gloria del Eterno el punto de comparación, ¿sí? No por haberlo alcanzado todo, ni pretender querer alcanzarlo todo. Tendré muchos defectos, muchas oportunidades, amados, pero me considero una persona esforzada. Me considero una persona valiente. Yo voy para adelante, hermano, hasta que desfallezca. Ese fue mi compromiso con el cielo. Y así lo voy a sostener. Ahora, ¿esto hace que sea perfecto? No, para nada. Para nada. Desperfecto como ninguno. Pero mi esfuerzo va a estar, amado, de mantenerme en pie de lucha. De mantenerme de pie. Así lo aprendí del Padre. Pero en medio nuestro veo mucha cobardía. Y he allí el llamado del cielo. Amén. Ahora, esto es un compromiso entre usted y su Padre. ¿Ok? No le juzgo por ello. Pero al punto que voy es que cuando conduces la obra de Hashem y ves de forma desmedida ingratitud, entonces hay un punto donde yo he percibido, yo, a lo mejor otro líder no, o algunos líderes no, pero yo he percibido, Señor, si es así, yo prefiero que me corte. Porque si hay algo que yo tengo claro, mi amado, es que yo no estoy acá por mera decisión personal de que yo quiero estar acá. Para nada. Lo hago por un servicio al Eterno, por amor al Eterno. Amén. En primera instancia y en segunda instancia, por amor a ustedes. Porque si el Eterno los trae, bueno, yo he aprendido a amarles y en función a prestarle un servicio con amor, heme aquí. Amén. Pero de veras que es muy triste, ¿verdad? Ver tantos niveles de ingratitud por el Eterno. Me refiero a actitudes, ¿ok? Actitudes que no son cónsonos con lo que aquí enseñamos, con lo que aquí aprendemos y con lo que aquí procuramos modelar. Amén. Otro aspecto a destacar en la enseñanza tiene que ver con el desprecio. Número 11, capítulo 11, versículos 19 al 20. No comerán solo un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que les salga por las narices y les provoque náuseas, por cuanto despreciaron al Eterno que está en medio de ustedes y lloraron delante de él diciendo, ¿por qué salimos de Egipto? Es como que tú digas, Señor, ¿para qué yo voy a vivir así una vida de fe si en el mundo yo estaba mejor? Cada vez que usted compare que la vida del mundo, cuando usted no conoció al Señor, era mejor que la actual, usted se está quejando delante del cielo y le digo más, usted está despreciando al Eterno. Y se lo demuestro por la palabra. La palabra dice que por cuanto despreciaron al Eterno, él ahora les iba a inducir a comer no solamente un día o 2 días, sino por 28 días iban a comer carne. Y allí es donde surge el principio, y por ello el título, el desprecio produce desprecio. Cuando el pueblo despreció a Hashem, Hashem los despreció, incrementando su castigo. Aquí hemos enseñado, amados, acerca de un carácter de un Dios que es objetivo. Él es amor, pero Él es fuego consumidor. Amén. Hay congregaciones que condicionan al carácter de Dios a entenderlo todo, a ser un Dios solamente empático. No existe el hecho de que Él sea fuego consumidor. Y estos textos los ponen a un lado. ¿Sí? Porque qué bueno hablar del amor de Dios, qué bueno hablar de que Dios te entiende, qué bueno entender que Dios nos entiende a todos y que Dios acepta a todos. Qué malo es cuando se hace referencia de que su carácter también es fuego consumidor. Pero como la palabra lo declara, yo estoy en el deber de enseñarle a usted de que el Eterno es fuego consumidor. De que el Eterno va a despreciar a quienes le desprecian. Amén.
de que el Eterno va a escuchar nuestras murmuraciones. Esto para corregir, no para mostrarlo a Él mal o dar una referencia negativa del Padre, sino para que nosotros aprendamos a modificar y transformar nuestro carácter. Está a nuestro alcance hacerlo. Amén. Finalmente, ¿por qué limitamos al Eterno? Números 11:23. Y el Eterno respondió a Moisés: ¿acaso se ha cortado la mano del Eterno? Ahora verás si se cumple o no mi palabra. ¿Por qué esta pregunta? Cuando leímos la historia, no sé si se percató, que la pregunta viene a propósito de que Moisés no ha creído, de que cómo va a ser posible que todos se van a llenar de carne si no tienen animales, o por lo menos suficientes animales para mantener a 600,000 familias, dice. ¿Ves? Es inconcebible para él, ¿cómo es que vas a conseguir carne? Seguramente en la mente de Moisés estaba, bueno, si yo tengo la cantidad de animales, podemos, ¿verdad?, alimentarlas a todos con carne. Pero como no las tenemos, ¿cómo lo vas a hacer? Entonces el Eterno lo confronta con esta pregunta: ¿acaso se ha cortado la mano del Eterno? Y esta palabra va para todos nosotros. ¿Se ha cortado su mano para hacer milagros? Para hacer lo que es inconcebible para ti. Para hacer lo que es imposible para ti. Si hay situaciones en tu vida que son imposibles para ti, humanamente hablando, resolver, ¿sabes por qué es? Porque el Eterno está a la puerta de Él obrar con su brazo poderoso. Pero tú no has creído. ¿Cómo es que Hashem va a alimentar a 600,000 familias? No lo has creído. Como no lo has creído, Él no se ha puesto de manifiesto. Solo créele. No saques cuenta, no calcules. Cuando calculas no te alcanza en el reino. El mundo te enseñó que todo tienes que calcularlo, medirlo, para que te alcance. El reino te enseña a confiar en Él. No confío ni en hombres, ni en altos dignatarios. Lo aprendimos, ¿verdad?, en el Salmo. Sino confiamos en el Todopoderoso, en Hashem Todopoderoso. Amén. Baruch Hashem. Bendito sea su nombre. Amén. En conclusión, ¿qué aprendemos el día de hoy? Es necesario encender nuestras lámparas. Encender nuestras lámparas es poner en desarrollo cada uno de los atributos que Él entrega por medio de su Espíritu. Amén. Tenemos que procurar a toda costa que las 7 lámparas estén iluminando, que los 7 atributos de su Espíritu estén obrando en nuestra vida y lo pongamos en práctica. Si usted ha notado que es egoísta, es porque no hay Gesed en su vida. Pida al Eterno Gesed. Si usted ve que no toma decisiones correctas, ¿qué necesita? Sabiduría. Pídale Jokmat al Eterno, pida sabiduría. Si usted cree que es un ignorante, pídale al Eterno conocimiento, biná, entendimiento. ¿Sí? Si usted cree que no es disciplinado, que usted no es ordenado, que usted no cumple con su palabra, que usted se autosabotea, ¿qué necesita? Disciplina, geburá. Necesita disciplina. Esa lámpara en particular está apagada, necesitas encenderla. ¿Cómo lo hace? Disciplínate. Si me comprometí con algo, debo cumplirlo. Así no tenga ganas, pero necesito cumplirlo para asimilar disciplina. Y ser de ejemplo a tu familia que eres disciplinado. Disciplina. Eso lo hemos aprendido en el día de hoy. Pero para garantizar, una vez que la encendiste, garantizar que esos atributos estén de renuevo, estén de forma dinámica en tu vida, siempre persistente, para que siempre estés alumbrando, para que seas luz de este mundo, como nos lo enseña el Mesías, es necesario que tú te guardes de la murmuración, que es un tipo de lashon hará, del desprecio, de despreciar al Eterno, en creer que antes era mejor que ahora, que tu pasado era mejor que ahora, que tu pasado sin conocer a Dios era mejor que el de ahora. Esos desprecios son contados como lashon hará, ¿sí? Que te guardes, para que en función de ellos sigas alumbrando y el Espíritu de Hashem te llene para que también profetices. Y te guarde también de los dichos de tu boca de hablar mal contra alguien que sea una autoridad espiritual, para que el Eterno te guarde y te bendiga. Y no obtengas la
las consecuencias que obtuvo Miriam, la hermana de Moisés. ¿Sí? ¿Te incomoda que alguien hable mal de ti? A todos. ¿Qué debemos hacer? ¿Nos peleamos con la persona? ¿Le adquiero rencor a la persona? ¿Me distancio de la persona? ¿Me muevo del campamento porque la persona vive en el campamento? ¿Qué debo hacer? ¿Qué cree usted que debo hacer por la Escritura? Ser humilde. Cuando hablaron negativamente de Moisés, fue humilde. Como fue humilde, Hashem protege a los humildes. Los mira de cerca, dice la Escritura. Entonces Hashem moviliza todo. Para exponer, para desnudar al otro, para confrontar al otro. Para aquel que tú señalaste y criticaste algún día de tu vida, sea el que te dé la medicina cuando estés postrado en una cama. O sea, el que te dé el bocado de pan cuando estés en una mesa. Sé humilde. Cuando más te está señalando, necesito más humildad. Necesito más humildad. Me molesta, pero renuncio a ello, necesito más humildad. Más humildad. Necesito más humildad, papá. ¿Y cuál es el secreto de ser humilde? Y con esto cierro. ¿Cuál es el secreto para ser humilde? Ser pequeños. Porque siendo pequeño, es que el Eterno permite que todos los atributos lleguen a ti. ¿Cuál es la extensión más grande en el planeta Tierra? Los océanos. De hecho, hay más agua que tierra. ¿Cierto? Ahora, ¿por qué todas las aguas van al océano? Porque el océano es la parte más baja de la tierra. Todos estos atributos vendrán a ti en la medida que seas humilde delante del Eterno. Amén. Esa es la enseñanza por el día de hoy. Hashem les bendiga, les proteja y les guarde siempre. Amén. Siempre. Padre eterno, te agradecemos en este día por esta enseñanza que tú nos has dado. Permite, Padre, que seamos hacedores de ella, que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Permítenos, Padre, alumbrar. Permítenos, Padre, encender cada día esa lámpara, cada mecha, cada ampolla. Síguenos llenando con tu aceite para alumbrar. Abre nuestra mirada para comprender, Padre, que sin ti nada podemos hacer. Que nuestra razón de ser, más allá de añorar un sueño o de tener deseos personales, es depender de ti. Eres nuestra razón de ser, de nuestra existencia, de nuestra vida, de quienes somos, de lo que hemos alcanzado, de quienes somos en la actualidad, de lo que hemos vivido, entre altas y bajas, entre victorias y derrotas. Henos aquí. Aquí estamos, Padre. Esforzándonos por ser parte de ese campamento. Esforzándonos por entender que cuando la nube se mueva, yo me voy a mover. Y cuando ella se detenga, yo me voy a detener. Ayúdanos a comprender que mi voluntad no es mi Dios, sino tú, creador del universo, que no es mi parecer, no son mis antojos, mis caprichos, mis sueños, mis pensamientos, sino tú, Hashem, tú. Perdónanos, porque hemos apreciado nuestro pasado cuando no te conocíamos mejor que el presente, cuando hemos puesto más importante en nuestras memorias la abundancia del ayer sin conocerte que la carencia de hoy conociéndote. Perdónanos porque no hemos visto el maná. Perdónanos
porque hemos atesorado en la memoria de nuestras almas más importante el Egipto que el desierto de hoy. Pero tu palabra y tu espíritu nos redarguye para ver que por muy sofocante que es este desierto, con tu presencia, Señor, es mejor. Se nos olvida con cuánta envidia, con cuántos celos, con cuánto egoísmo caminábamos en el pasado. Cuán canallas, cuán malvados éramos. Armábamos planes de mal contra otros. Mentíamos porque estábamos en engaño, sin temor. Y ahora tú nos has transformado, pero te despreciamos al decir que antes era mejor. Padre, ayúdanos a estar en el campamento, a no quejarnos, a no despreciarte. Te pedimos perdón por las veces que te hemos despreciado. Te pedimos perdón. Te pedimos perdón. Purifícanos de esos pensamientos llenos de egoísmo, de maldad, de egocentrismo. Queremos morir para el mundo y vivir para ti. Día a día, hora a hora. Se trata de ti, de tu reino. Padre, venos preparando para recibir de tu espíritu, para que estos atributos abunden en cada creyente, en cada persona. Yo te pido, Señor, por este pueblo, para que cada día esté más nutrido, mejor preparado, que sean ejemplo donde quiera que estén, que tú obres en sus vidas, que les des valentía, que sean hombres y mujeres extraordinarios, que te sirvan, que te sigan a ti, Padre, para que el peso de esta obra no repose en unos pocos, sino en muchos, para que tengamos siempre conciencia de que este servicio es para ti y no para el hombre. Trae consuelo, Señor, sobre tu pueblo, sobre tus hijos e hijas. Trae consuelo, trae esperanza una vez más. Trae esperanza, Padre, trae esperanza. Trae esperanza. Trae esperanza. En el nombre de Yeshua. Amén.